Los métodos constructivos tradicionales no forman parte solo de los libros de historia del arte y la arquitectura o de los edificios que podemos ver en áreas rurales o en zonas del planeta menos desarrolladas. Estos métodos están siendo recuperados por arquitectos contemporáneos que valoran su durabilidad y sostenibilidad, así como su eficiencia energética. De entre ellos destacaremos el adobe y el tapial. Y de todo ello nos habla a continuación Antonio Perla Parras, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Estudiamos las técnicas para conocer y descubrir las manifestaciones del pasado, para saber cómo eran y cómo se relacionaban, también para identificarlas. Pero a su vez las estudiamos para aprender o para intentar aprender para el futuro. Esto es algo que ha venido obviándose, pero que es fundamental. Se trata de una especie de círculo que gira en todas direcciones. Es y se justifica no solo como un conocimiento de la historia, sino como un conocimiento para el futuro. Conocemos el desarrollo de la bóveda de ladrillo sin cimbra, que tomadas de la cultura mesopotámica desarrollaron los romanos y que fue desarrollándose también a lo largo de nuestra historia en toda nuestra geografía. Por poner un ejemplo, en el monasterio de Yuste, lo que es conocido como la Casa del Obispo, que se levantó en 1511 para residencia ocasional del obispo Gómez de Toledo, se empleó de forma sistemática ese modelo de bóvedas importadas de Mesopotamia. Un arquitecto valenciano, Rafael Gustavino, marchó a Estados Unidos con ese modelo de bóvedas aprendido de la arquitectura catalana. De hecho, este tipo de bóvedas se llamaron también bóvedas catalanas y lo exportó a Estados Unidos con un gran éxito. Uno de sus mayores logros fue el de la gran bóveda de la Union Station de Pittsburgh, a raíz de que en Estados Unidos se buscaran materiales que fueran resistentes al fuego tras el gran incendio de la ciudad de Chicago. Gaudí recuperó también todas estas técnicas tradicionales mesopotámicas con los arcos parabólicos, con las bóvedas sin cimbras y las incorporó a una visión nueva de la arquitectura como eran todos sus edificios. En 1992, algo más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluidos todos los premios Nobel de Ciencias, advertían del agotamiento de los recursos del planeta y la contaminación. Nos advertían de la necesidad de optimizar los recursos para evitar el colapso del planeta. Desde entonces, las llamadas de atención siguen sucediéndose continuamente. La necesidad de optimizar esos recursos podemos aprenderla perfectamente de esas arquitecturas tradicionales del pasado, de esos sistemas constructivos que nosotros estudiamos y que podemos, y de hecho se hace, aplicamos a una arquitectura nueva, contemporánea, más lógica y más ecológica y menos contaminante. Tradicionalmente, los recursos eran explotados con lógica. La creación de ladrillo era realizado mediante cuadrillas que iban desplazándose por todas las poblaciones. En esas poblaciones se hacía la reserva de necesidades y las cuadrillas elaboraban todo el ladrillo necesario para cubrir esas necesidades. En unos sitios lo que se hacía era construir hornos provisionales para cocer ladrillo y teja. En otras poblaciones, como por ejemplo en Vergara, donde se han conservado, existían hornos comunales que estas cuadrillas empleaban para esas fabricaciones. Cuando estas cuadrillas no estaban para poder cubrir esas necesidades, se recurría a otros sistemas productivos que necesitaban de una mano de obra menos especializada en volumen. No quiere decir que no fueran especializados, pero no se necesitaba tanta gente especializada. Me refiero a la fabricación de adobes y tapiales. El adobe y el tapial
lo que hacía era recoger y recuperar los recursos más inmediatos con una menor mano de obra especializada y con una menor necesidad de recursos en la producción. La lógica del aprovechamiento de los recursos tiene que ver con la lógica de la organización de los trabajos en la construcción. Yo suelo poner normalmente un ejemplo, y es que una de las formas habituales de cubrir los suelos era las soleras de barro. Para la colocación de las soleras de barro se utilizaban baldosas de barro que en la documentación tradicional solían denominarse como ladrillos raspados de suelo, para diferenciarlos del resto de ladrillos de construcción. La labor de solar con barro era siempre reservada a la penúltima operación que se realizaba en la construcción de las casas. ¿Por qué era la penúltima? Porque las baldosas de barro suelen tener un espesor de unos 2 centímetros de media. Las baldosas de barro siempre han sido colocadas a hueso, es decir, unas pegadas a otras, sin juntas. Las juntas, las superficies irregulares y demás, eso que ahora se llama suelos rústicos, son un invento que en los tiempos pasados eran inconcebibles. Los suelos de barro eran suelos perfectamente pulidos, lisos y perfectamente colocados. Para colocar el suelo, con ese espesor de unos 2 centímetros, para que fueran las juntas perfectas, se tenía que hacer una operación. Esa operación era el escafilado. El escafilado consistía en, con una azadilla, ir dándole mordiscos en los laterales del barro para dejar un filo muy fino de unos 2 milímetros en la parte superior. Ese filo permitía que la baldosa pudiera rasparse, es decir, pudiera lijarse y así dejar juntas perfectamente unidas. Ese material que salía del escafilado no era tirado, era recogido todo él para la última operación reservada en la construcción de las casas. Esta última operación era la de los revestimientos de los aljibes, para la impermeabilización de ellos. Los aljibes se recubrían con un revestimiento de mortero puzolánico. El mortero puzolánico es un mortero hidráulico que debe su nombre al uso que los romanos hacían para la formación del mortero de una piedra volcánica procedente de Pozzuoli. Pozzuoli es una población situada a las faldas del Vesubio. La piedra volcánica es una piedra silícea que, mezclada con la cal, lo que produce es un mortero hidráulico, es decir, un mortero impermeable. Se descubrió que esta capacidad hidráulica era posible lograrla también mezclando la cal con ladrillo cocido machacado. De ahí que se reservara esta última operación, puesto que para fabricar el mortero puzolánico se utilizaba los restos de barro del escafilado de la colocación de los suelos. En una ocasión preguntamos a nuestros alumnos de la asignatura de técnicas y materiales artísticos sobre el adobe y el tapial. El desconocimiento general sobre ambos es bastante alto, pero nos sorprendió negativamente que prácticamente ninguno lo relacionara con su entorno. Para la mayoría de ellos, las construcciones de adobe y el tapial están relacionadas con las culturas del mundo antiguo, con Mesopotamia, con Egipto, están relacionadas con los pueblos primitivos, están relacionadas con zonas deprimidas como Yemen, Etiopía, el Atlas, están relacionadas con climas áridos. Todos contaban cómo en climas de elevada humedad era imposible la existencia de adobe y tapial. Nos sorprendió, como decía, porque en la península ibérica hay infinidad de ejemplos de construcciones de adobe y tapial. No solo en la península ibérica, también en Alemania, también en Bretaña, en Francia. Es decir, no son exclusivas de esos parámetros que normalmente se piensan, y ellos, forzosamente, la mayoría de nuestros alumnos, salvo los de las grandes ciudades, han tenido que ver construcciones de adobe y tapial diariamente al salir de sus casas. En ambas Castillas,
el adobe y el tapial era una técnica totalmente común y habitual. Hay poblaciones, como la de Cinco Villas, en Segovia, a los pies de la Sierra de Ayllón, en las que todas sus casas están construidas con adobe. En Tierra de Campos, en Palencia están los palomares cuadrados, circulares. En Toledo, en Zamora, en Cuenca, en Burgos, en todos ellos tenemos grandes construcciones de adobe y tapial o grandes poblaciones en las que todavía quedan restos a pesar de la desidia y el abandono. En el Reino de Valencia, en Aragón, en Asturias, en Andalucía, ninguno era capaz de relacionar que las fortificaciones de la Alhambra de Granada están construidas enteramente de tapial. En el muro del patio de la mezquita de Sevilla, la que es el patio de los Naranjos de la catedral, construido también con técnica de adobe. Perdón, de adobe no, de tapial. El adobe y el tapial están en todas las manifestaciones de nuestras arquitecturas, de carácter popular y de carácter culto. Fortificaciones y palacios. Brevemente, el adobe es un proceso que nada tiene que ver con el ladrillo, aunque sea similar, es decir, los adobes son bloques de unas dimensiones que no se van a reproducir en los ladrillos. La preparación del adobe, bien, se hace con barro, pero no tiene que ver, los barros que se utilizan para la creación de ladrillo son mucho más finos, tienen que ir decantados, llevan un proceso de cocción, mientras que el adobe lo que lleva es un barro, una arcilla, mezclado con materiales que favorecen la elasticidad y la higroscopia del propio material. Es habitual el oír que las construcciones de adobe y de tapial no son perdurables en el tiempo, algo que obviamente solo con los ejemplos que os he puesto al principio se niega. Existen palacios, conventos que han persistido hasta nuestros días, porque realmente el adobe y el tapial tienen una gran resistencia vertical a las inclemencias de los agentes atmosféricos, aparte de toda otra serie de características como, por ejemplo, su capacidad de mantener la temperatura interior de los edificios y demás. Básicamente, el adobe es con una arcilla amasada con los pies, con una cierta pastosidad, no con demasiado agua, y mezclada con materias orgánicas y vegetales, con cascarilla, producto de gramíneas como arroz, trigo, cebada, con lo cual es la recogida también de materiales de desecho, a veces con crines, con boñigas, con orines. El adobe así amasado con todos estos medios, una de las cosas que consigue es una gran plasticidad y una higroscopicidad que hace que el agua no penetre en el interior y que, sin embargo, la humedad sea capaz de expulsarla. Con esta pasta se rellenan unas gradillas, que son unos cuadrados sin fondo, unas cajas sin fondo, que son con las que se le da la forma a los bloques de adobe y se secan al sol, básicamente. Después, para colocarlas, se colocan con unas pastas o morteros de barro, de cal, de yeso o mezclado todo cal con barro, depende. Y luego llevan una protección exterior normalmente, que son a base de revocos de cal, revocos de yeso, revocos de barro o revocos de barro con cal o revocos de barro con yeso. También pueden llevar terminaciones de color, no solamente de color blanco o rojo. Existen muchas arquitecturas tradicionales que reproducen arquitecturas fingidas con pinturas al fresco en las fachadas exteriores. Como ejemplos tan característicos como el del convento de Santa María de Carrizo, en Carrizo de la Ribera, León, un monasterio perteneciente al Císter, en el que el claustro procesional construido en tapial está recubierto por unos fantásticos esgrafiados renacentistas del siglo XVI de ejecución maravillosa. Una de las cosas que es importante señalar es que cuando hay un desastre sísmico solemos encontrar en los medios de comunicación que nos hablan de cómo esos desastres sísmicos han venido ocasionados por la mala calidad de las edificaciones que había en esas poblaciones, cuando lo normal es que sea al contrario. Las construcciones de adobe y tapial son construcciones que se reproducen en zonas de movimientos sísmicos importantes porque son muy resistentes, son elásticas y no quiebran. Normalmente lo que ocurre es todo lo contrario de lo que solemos escuchar, y es que
cuando se abandonan esos procesos de construcción y se recurre a materiales rígidos, como son el cemento y el hormigón, estos son los que colapsan con los movimientos y no son capaces de moverse con el movimiento de los seísmos. Son los que producen mayores daños. El tapial es un proceso que tiene que ver también con el barro, la técnica del tapial, pero que básicamente consiste en unos encofrados de madera que van formando cajones en los que se deposita la tierra y se apisona con lo que se llaman pisones y con esos pisones se van creando tongadas, es decir, como si fueran galletas apisonadas una encima de la otra. El hecho de que de esas cajas de madera sobre las que se va creando el tapial es las que ha dado históricamente nombre a las fábricas que se medían por el número de tapias por las que estaban compuestas. Es decir, cuando encontramos en la documentación un muro de 5 tapias, pues sabemos, porque las medidas eran perfectamente reguladas, sabemos cómo estaban construidas. Los tapiales se pueden construir con muchísimas técnicas, no hay una sola. Pueden ir desde la tierra apisonada sin más hasta la tierra mezclada con cal y apisonada, hasta la tierra en tongadas alternadas con capas de yeso o capas de cal. Lo que se consigue es una especie de hormigón de una elevadísima resistencia que ha perdurado y perdura en el tiempo y que ha hecho que esta técnica se dedique fundamentalmente, se reserve a fortificaciones, a construcciones de carácter militar. Una de las más antiguas, que seguro que todos conocéis, es la de la Gran Muralla China, construida fundamentalmente toda ella en tapial, aunque tiene otra serie de técnicas también. Pero hay una que la he mencionado al principio, que son las murallas de la Alhambra de Granada, construidas no solamente en tapial, sino que además casi reproducen todas, depende de los tramos, todas las técnicas de construcción del tapial. Las técnicas de construcción con tapial en edificaciones murarias fueron introducidas fundamentalmente en la península o tuvieron su mayor desarrollo con los almorávides. De los almorávides decían las fuentes como eran unos verdaderos magos, los trataban como magos, porque eran capaces de construir con gran celeridad fortificaciones que realizaban con tierra y convertían en piedra. Pero las técnicas del tapial no se quedaron en la historia y de hecho hay muchos arquitectos que han apostado y siguen apostando por las construcciones de tapial incorporadas a las nuevas formas arquitectónicas, a las formas más contemporáneas. Uno de los ejemplos más llamativos o más importantes puede ser el que hace Mauricio Rocha en Oaxaca, en la Escuela de Artes Plásticas de esa ciudad, o las edificaciones de Slins en Austria, en donde los arquitectos han volcado en infinidad de construcciones realizadas con tapial. Y por citar un ejemplo de aquí, la piscina municipal cubierta climatizada de Toro, en Zamora, de un estudio de arquitectos, de Bier Arquitectos, que fue terminada en 2010. Técnicas total y absolutamente antiguas para una arquitectura contemporánea.